Vamos a hablar ahora respecto a lo que es el potencial de membrana, la importancia que tienen los canales iónicos. Para empezar, el transporte de iones a través de lo que son las proteínas de canal es muy esencial el movimiento iónico a través de estos canales. ¿Para qué? Para generar estos potenciales de membrana. Y nos vemos que el potencial de membrana se va a poder medir en milivoltios, ¿ya? ¿Cómo se origina el potencial de membrana? El potencial de membrana se va a producir por una asimetría. Hay una distribución asimétrica de las cargas a ambos lados de la membrana. Generalmente una célula cuando no está estimulada se dice que está en reposo, tiene un potencial de membrana en reposo. Pero este potencial de membrana en reposo se expresa como valores negativos. ¿Por qué? Porque incluso en ese potencial de membrana en reposo hay cierto exceso de cargas. En el caso del citosol tiene un exceso de cargas negativas. En el caso del espacio extracelular hay un exceso de cargas positivas. Entonces, a este potencial eléctrico que resulta de esta simetría de cargas se denomina potencial de membrana en reposo o también abreviado como BM, ¿ya? Entonces, ustedes ya saben, el potencial de membrana en reposo es más negativo, ¿verdad? Y tiene un valor negativo porque el interior tiene un exceso de cargas negativas. ¿Cómo se abrevia también al potencial de membrana en reposo? BM. Perfecto. Ahora, ¿podremos medir el potencial de membrana? ¿Podemos medir esta diferencia o esta distribución asimétrica de los iones a los lados de la membrana? Sí, utilizando el voltímetro. Este voltímetro por medio de dos electrodos, uno que se inserta en la membrana plasmática hasta el interior de la célula y otro electrodo que se va a colocar en el líquido extracelular. Entonces, teniendo los dos electrodos, uno en la parte interna de la célula y otro en la parte externa de la célula, podemos medir la diferencia de los potenciales entre el interior y el exterior. Entonces, sí se puede medir el potencial de membrana o esta diferencia de potenciales, ya utilizando el voltímetro. Perfecto. Si bien el potencial de membrana en reposo se expresa como valor negativo en todas las células, ya en todos los tipos celulares su potencial de membrana en reposo es negativo. ¿Por qué? Porque hay este exceso de cargas negativas. Pero no todas tienen el mismo valor. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de los diferentes valores de potenciales de membrana en reposo en los distintos tipos celulares. Empezamos. En el caso del axón gigante del calamar, por ejemplo, su potencial de membrana en reposo es de menos 60 milivoltios. En el caso de las fibras de músculo liso, miocitos, enterocitos, hepatocitos, hematíes, su potencial de membrana es de menos 60 milivoltios. En el caso de los axones, en el caso de los miocitos esqueléticos, su potencial de membrana es de menos 80 milivoltios. Y en el corazón, en los miocitos auriculares y ventriculares, es de menos 90 milivoltios. Todas tienen el valor negativo. ¿Por qué es negativo? Porque hay un exceso de cargas negativas en el interior, pero no tienen los mismos valores. Tenemos 60, 80, 90, va a variar según el tipo celular, ¿ya? Entonces pueden preguntarles igual los valores, repasen valores. Ahora, hablemos de la excitabilidad eléctrica y los potenciales de acción. La excitabilidad eléctrica es una propiedad que presentan algunas células, no todas, ¿ya? ¿Qué células pueden presentar excitabilidad eléctrica? Por ejemplo, las células nerviosas, las células musculares o los islotes de Langerhans. Ahora, ¿qué es importante de esto? ¿Qué significa que una célula tenga excitabilidad eléctrica? Cualquier célula excitable eléctricamente tiene la capacidad de responder a un estímulo generando un potencial de acción. En cambio, aquellas células que no son excitables no pueden responder a estímulos generando potenciales de acción, ¿ya? Entonces, estas células que acabamos de mencionar pueden generar potenciales de acción y esta excitabilidad eléctrica se da gracias a ¿qué? Gracias a que estas células tienen canales iónicos dependientes de voltaje, porque no olvidemos que para generar un potencial de acción dependemos de estos canales iónicos regulados por voltaje, los canales de sodio regulados por voltaje, los canales de potasio regulados por voltaje, ¿ya? Bueno, entonces hay ciertos estímulos, ciertos, no todos, porque tiene que ser un estímulo lo suficientemente fuerte, que pueden generar potenciales de acción. ¿Y cómo generamos un potencial de acción? Los potenciales de acción se van a generar mediante un cambio. ¿En qué? En el BM. ¿Qué es el BM? Un cambio del potencial de membrana en reposo. Entonces vamos a despolarizar a este potencial de membrana en reposo. ¿Qué significa despolarizar? Hacer que su valor negativo
cambia a un valor más positivo, se va a volver más positivo. A esta fase se conoce como la fase de despolarización, ¿ya? Entonces, un estímulo empieza a cambiar el potencial de membrana en reposo y empieza a despolarizar la membrana. Despolarización. Esta fase de despolarización del potencial de acción va a ser seguido de un periodo de repolarización. ¿Qué es la repolarización? Es ese periodo en el cual el potencial de membrana vuelve otra vez a sus valores negativos. ¿Ya? Entonces, esos es los componentes del potencial de acción. Despolarización, repolarización. ¿Por qué ha ocurrido este potencial de acción? Porque hemos cambiado el potencial de reposo, el BM. ¿Cómo hemos cambiado? Hemos ingresado cargas positivas. Lo hemos vuelto hacia un valor más positivo para generar la despolarización. ¿Y cuánto es la duración de estos cambios de voltaje producidos durante el potencial de acción? ¿Cuánto tarda en despolarizarse y repolarizarse? ¿Cuánto dura un potencial de acción en cada uno de estos tipos? Por ejemplo, en el caso de los axones, su potencial de acción dura aproximadamente entre 1 a 2 milisegundos. Entonces, la despolarización y repolarización se hace entre 1 a 2 milisegundos, rápido. Músculo esquelético. El potencial de acción dura entre 5 a 10 milisegundos, ¿no? Estos son los más rápidos. Músculo liso, 50 milisegundos. Nódulo sinoauricular va a ser 800 milisegundos. El nódulo auriculoventricular, 1100 milisegundos. Y los sinsitios auricular, 150, ventricular, 250. Y el haz de His de Purkinje, 350. Entonces, esta es la duración de los potenciales de acción en los distintos tipos celulares. ¿Y cuál es la importancia biológica de estos potenciales de acción? ¿Por qué es tan importante para el sistema o en las células del sistema nervioso? Pues su importancia está en que permiten transmitir señales eléctricas a lo largo del axón. No olviden que una señal eléctrica es igual a un potencial de acción. Entonces, permite transmitir estas señales a lo largo de los axones. Esto hace que puedan propagarse grandes distancias, ¿ya? Pueden recorrer grandes distancias, incluso metros, sin debilitarse, sin experimentar un decremento alguno. Entonces, por eso, de ahí viene la importancia de un potencial de acción. Permite la comunicación rápida y a larga distancia del sistema nervioso, ¿ya? Muy bien. Para poder entender un poco más respecto al potencial de membrana, es importante recordar que tanto la composición química extracelular como intracelular es diferente. Empezamos con la parte extracelular. Les dice, la solución acuosa de sales. ¿Por qué sales en el líquido extracelular? Porque estamos hablando de sodio y cloro, ya sal. Entonces, las concentraciones, sobre todo en el líquido extracelular, van a ser de sales. Hay mayor cantidad del catión sodio y también mayor cantidad del anión cloro. Y en menores cantidades se va a encontrar el potasio. En cambio, en el líquido intracelular hay mayor cantidad del catión potasio, que es el principal, y los aniones citoplasmáticos, ¿no? ¿Cuáles son los aniones citoplasmáticos? Los aniones orgánicos, que son macromoléculas como proteínas, ARN, ADN, que van a equilibrar la carga positiva del potasio, ¿ya? Entonces esas son las diferencias en cuanto a concentraciones. Sodio cloro extracelular y potasio anión orgánico intracelular. No olviden que los aniones orgánicos son macromoléculas, no pueden salir de la célula, ¿ya? Proteínas, ARN. Y bueno, hablando de la distribución de iones, vamos a hablar de la distribución de estos tres iones que son importantes, sodio, potasio, cloro. Lo que más me interesa que ahorita dominen es la parte de lo que es, al menos memoricen esto, ¿no? ¿Cuánto es la distribución de iones en la neurona del mamífero? Hay ciertas diferencias con lo que ustedes ya habían aprendido. La concentración de sodio extracelular es de 142. Nosotros habíamos aprendido 145, ¿no? 142. Intracelular aproximadamente 10, ¿qué? Milimolares. Ahora, ¿cuánto es la concentración de potasio? Nos vemos que es más abundante intracelularmente, 140. Extracelularmente bajo, 4. Cloro, igual que el sodio, es abundante extracelularmente, 103. ¿Cuánto es intracelularmente? 4 milimolares. Y entonces las concentraciones son importantes. 142 el sodio extracelular, 10 intracelular, 140 potasio intracelular, 4 extracelular y sodio 103 extracelular y 4 intracelular.
También nos da las concentraciones, ¿no?, del axón del calamar. En el axón del calamar hay mayor cantidad de estos iones, tiene mayor cantidad de sodio, potasio, cloro. Por ejemplo, veamos acá, el sodio extracelularmente es más abundante, 440 milimolares, intracelularmente 50 milimolares, potasio 20 milimolares extracelularmente y 400 intracelularmente. Cloro extracelularmente 560 e intracelularmente 50 milimolares, se encuentra en mayor cantidad. Y entonces hay una diferencia respecto a las concentraciones. Para poder comprender el porqué del potencial de membrana, por qué esta distribución asimétrica, todo eso es importante tomar en cuenta tres aspectos. ¿Qué aspectos? La dirección en la que se mueven, por qué hay esta distribución asimétrica, por qué un soluto se mueve a un lugar determinado. También es importante determinar la electroneutralidad, también es importante entender lo que es el potencial o el voltaje, ¿no? Y vamos acá. En cuanto a la dirección de la difusión, nos dice, estos generalmente se van a difundir o se van a mover desde donde los solutos se encuentran más concentrados hacia donde están menos concentrados, es decir, que se mueven siguiendo su gradiente de concentración. Por ejemplo, el sodio difunde hacia el interior, de más a menos. Ahora, ¿quién crea este gradiente del ion? ¿Quién es el responsable del gradiente de sodio? Esto viene dado de la distribución asimétrica de las concentraciones a ambos lados de la membrana. ¿Cuál es la concentración de sodio? Mayor cantidad afuera, menor cantidad adentro. Esta distribución asimétrica es responsable de crear este gradiente del ion, haciendo que haya mayor gradiente en el espacio extracelular y por ende va a difundir hacia el interior. En el caso del potasio, mayor distribución en el interior y va a difundir hacia el exterior. Entonces, eso es importante. ¿Cuál es la dirección de difusión? Según su gradiente de concentración, no hay mucho que decir. Ahora, la electroneutralidad, ¿a qué se refiere con electroneutralidad? La electroneutralidad, como su nombre lo dice, es neutro, cargas eléctricas neutras. Para evitar que una célula sea destruida, hay que evitar un desequilibrio de cargas. Por ende, es importante que los iones en estas soluciones se presenten como pares, parejitas. Por ejemplo, tenemos cada carga de ion va a tener su parejita, su contraión con la carga opuesta. Hablando en el espacio extracelular, el catión sodio va a tener su contraión, su parejita, el cloro, que tiene una carga opuesta. En el caso del espacio citosólico o intracelular, el catión potasio tiene su contraión, que son los aniones orgánicos. Entonces, para cada ion hay su contraión. Están de a parejitas para evitar el desequilibrio de cargas y más bien exista una electroneutralidad. ¿Ya? ¿Cuál es el contraión del sodio? El cloro. ¿Cuál es el contraión del cloro? El sodio. Entonces, así sucesivamente. Eso es importante. Muy bien. También es importante el voltaje. ¿Qué es el voltaje o potencial? El voltaje o potencial es esa actividad eléctrica que hace que un soluto tenga una tendencia a atraerse con iones con la carga opuesta. ¿Qué significa? Por ejemplo, un ion que tiene carga positiva se va a mover hacia un ion que tiene carga negativa. Uno que tiene carga negativa va a ir corriente, va a ser arrastrado hacia uno que tiene carga positiva, se atraen las cargas opuestas. A eso se conoce como potencial o voltaje. Entonces, según su voltaje, según su potencial, los iones se van a atraer siempre cargas opuestas. El negativo siempre va a ir hacia un positivo y el positivo siempre hacia un negativo. Y por eso, gracias a esto se produce el movimiento, ¿no? Gracias a esto se van a mover los iones según su potencial o según su voltaje. Entonces, estas tres características son importantes. No hemos hablado de la difusión a favor de su gradiente de concentración, la electroneutralidad, que es importante que haya una igualdad de cargas a ambos lados de la membrana, y también del voltaje, que va a arrastrar o va a permitir el movimiento siguiendo su potencial. Muy bien. En el caso del potasio, no olvidemos que para el potasio hay unos canales de filtración de potasio. Acá los llama canales de fuga. Y entonces vamos a entender un poquito cómo se mueve el potasio, cómo el potasio genera un potencial. La membrana posee unos canales de fuga de potasio. Estos canales de fuga hacen que la membrana sea más permeable al ion potasio. Por ende, el potasio tiende a difundir del interior hacia el exterior.
pero va a ir solo, no está acompañada de sus contraiones. ¿Quiénes son los contraiones del potasio? Los aniones orgánicos. Y no olviden que son macromoléculas, no pueden salir de la célula, ¿no? Entonces sale el potasio. Ahora, la salida de potasio va a generar un potencial de membrana. ¿Por qué? Porque va a generar un desequilibrio. Va a hacer que el interior de la célula tenga un exceso de cargas negativas y el exterior de la célula tenga un exceso mayor de cargas positivas. Entonces genera este desequilibrio eléctrico. Ahora, algo interesante acá es que la cantidad de potasio que sale es inapreciable, o sea, no sabemos si han salido 3, 4, 20 potasios, la cantidad inapreciable. Pero lo que realmente importa de la salida del potasio es la parte eléctrica, o sea, desde el punto de vista eléctrico, cuando sale el potasio genera una diferencia eléctrica, es decir, un potencial de membrana. ¿Ya? Entonces, la cantidad no la apreciamos, pero desde el punto de vista eléctrico, la salida es muy relevante, va a generar estos potenciales de membrana. Es decir, que el movimiento de potasio hacia el exterior genera un desequilibrio de cargas, un potencial de membrana. Ahora, este desequilibrio, nos dice, ahora tiene que entrar en un estado de equilibrio, tiene que equilibrarse electroquímicamente el potasio. Entonces, nos dice, el potencial de membrana que ha generado la salida de potasio, este potencial de membrana es el que se va a oponer a la salida de potasio. ¿Por qué? Porque el potasio ha salido según su gradiente de concentración, de más a menos. Pero ahora su potencial de membrana se opone. ¿Qué significa el potencial de membrana? No olviden que tienen que ir a donde hay cargas opuestas, es decir, que el potasio va a ser arrastrado hacia el interior, va a ir de un lugar positivo, que tiene carga positiva, hacia un lugar negativo. Entonces, su potencial de membrana vuelve a equilibrar este gradiente electroquímico, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo se llama este potencial? Se conoce como potencial de equilibrio. Entonces, el potasio, el movimiento del potasio puede generar potenciales de membrana, una diferencia de cargas mediante los canales de fuga de potasio. Pero la salida de potasio se ve limitada. ¿Por qué? ¿Quién se va a oponer a la salida del potasio? Su potencial de membrana. Entonces, el movimiento de potasio va a ser prácticamente igual acá. Sale e ingresa. Sale e ingresa. Ya entonces va a mantener el potencial de membrana en reposo. Ahora hablemos de la contribución de los diferentes iones a este potencial de membrana en reposo. Si bien sabemos, el potasio es el que va en mayor cantidad va a determinar o va a mantener el potencial de membrana en reposo. Ya de hecho el 80% de este potencial de reposo depende del potasio. ¿Por qué? Así como sale el potasio, vuelve a entrar, entonces trata de mantener en equilibrio. ¿Por qué? Porque su potencial de membrana se opone, ¿ya? Entonces, el 80% del potencial de reposo depende del potasio, pero no es el único. Hay otros iones que también intervienen o participan en el potencial de membrana en reposo, como el sodio y el cloro. ¿Qué les dice acá su texto? Les dice, el sodio entra en la célula por un doble gradiente. No entiendo por qué les habla de esto cuando estamos hablando de reposo. Primero quiero que me entiendan esto. La entrada de sodio no está contribuyendo al potencial de membrana en reposo, ¿ya? Realmente la bomba sodio-potasio es la que contribuye al potencial de membrana en reposo un poco. ¿Por qué? ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Saca sodio y como saca estas cargas positivas, hace que el interior sea un poquito más negativo. Entonces, el sodio lo contribuye por medio de la bomba sodio-potasio. Pero no la entrada, porque la entrada de sodio lo que hace más bien es despolarizar, es decir, llevar a cabo un potencial de membrana, no un potencial de membrana en reposo. Pero recordemos igual algo interesante. No olviden que el sodio ingresa a la célula siguiendo su gradiente electroquímico, ¿no? Y su gradiente electroquímico es pronunciado. Y aquí les dice, el sodio entra a la célula por un doble gradiente. ¿Qué significa por un doble gradiente? Tanto su gradiente de concentración como su gradiente eléctrico, es decir, su potencial de membrana, van a ayudar a que este sodio pueda ingresar al interior de la célula y van a generar este efecto despolarizante que hace que el potencial de membrana sea menos negativo. Entonces, eso es lo que hace realmente el sodio, despolarizar, ¿ya? En esta parte del doble gradiente no nos habla de cómo realmente contribuye al potencial de membrana en reposo, nos está hablando de su efecto sobre la despolarización.
En el caso del cloro, su contribución es muy pequeña al potencial de membrana en reposo. ¿Por qué? El cloro tiene carga negativa. Muy bien, este cloro entra por medio de su gradiente de concentración a la célula, pero así como entra, sale a través de un sistema de contratransporte. Entonces realmente no va a crear ninguna variación en lo que es en el potencial de membrana en reposo. Ya entonces la contribución del cloro que entra en las células por medio del gradiente de concentración es prácticamente nula. No hay como tal un gradiente que aporte. ¿Por qué? Vamos acá. Se los puse esta imagencita. Ven acá. Nos dice, el cloro va a entrar por medio de su gradiente de concentración, ¿ya? Pero el cloro ingresa por un sistema de contratransporte. ¿Por qué contratransporte? Porque el cloro no va a ingresar solo, ingresa con otros iones, entonces ingresa. Ahora, el cloro tiene carga negativa, ingresa con la misma cantidad de cargas positivas. ¿Generará algún efecto? Si estoy metiendo dos cargas positivas y dos cargas negativas, ¿va a ser más positivo o más negativo el interior de la célula? No, es como ingresar un soluto con carga neutra. Entonces, por eso las variaciones que pueda producir en el potencial de membrana en reposo son bastante pequeñas. Algo interesante, pero ¿por qué el cloro ingresa acompañado del sodio? Porque el cloro tiene carga negativa y este cloro no se lleva con los negativos, siempre va a ser arrastrado por una carga positiva. Entonces, como el interior es negativo, lo repelen al cloro, no lo quieren. Entonces, para que el cloro pueda ingresar, tiene que ingresar acompañado, ¿ya? Pero como les dije, ingresa por un contratransporte utilizando lo que son otros solutos y de esa manera no crea ninguna variación, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. Pero, ¿qué pasaría si habría un aumento de la permeabilidad celular al cloro? Dejamos pasar mucho más cloro de lo normal. Esto sí modificaría el potencial de membrana en reposo y llevaría a producir una hiperpolarización, porque tornaría el interior más negativo de lo habitual. Entonces, si aumenta la permeabilidad de cloro, sí puede producir una hiperpolarización, ya cambiando el potencial de membrana en reposo. ¿Cuál es el papel de la bomba sodio-potasio ATPasa en el potencial de membrana en reposo? Esta bomba es responsable de mantener las diferencias de concentraciones de sodio y potasio a través de la membrana celular. Más adelante les dice que esta bomba realmente no lleva o no produce un potencial de reposo. Simplemente lo que hace es mantener la diferencia de concentraciones. Mantiene esta diferencia de concentración de sodio y potasio en los dos compartimientos. Entonces, eso es lo que hace. ¿Y cuántas cargas positivas netamente va a aportar lo que es la bomba sodio-potasio? Netamente esta bomba va a aportar o va a sacar solo una carga positiva hacia el líquido extracelular. ¿Por qué les dice una carga si en realidad saca 3? ¿Por qué? Les está preguntando cuánto es el neto que saca. Netamente solo 1. ¿Por qué? Porque saca 3 sodios e ingresan 2 potasios. Entonces, estos 2 potasios que están ingresando se están equilibrando con los 2 sodios que están saliendo. Entonces, no afectaría en nada al potencial. Entonces, no pasa nada. En realidad, solo una carga positiva extra es la que está llegando al exterior, ¿ya? Porque como me estoy incorporando 2 positivas, igual estoy devolviendo esas 2 positivas de sodio. Entonces, netamente la bomba sodio-potasio, ¿cuántas cargas va a sacar hacia el líquido extracelular? Una, si les preguntan netamente. Si les preguntan cuántas, ahí saca 3 sodios, ¿ya? Y esto hace que el exterior sea mucho más positivo, ¿no? Entonces, esta actividad realmente contribuye en un 5 a 10% al valor final del potencial de membrana en reposo. Como les dice acá, si bien no es la causa del potencial de membrana en reposo, o sea, la bomba no es el causante de este potencial, sí ayuda en este valor final porque se encarga de restablecer las concentraciones de sodio, potasio. Entonces, ¿qué me interesa de acá? ¿Cómo contribuye cada ion? Hemos hablado, el que contribuye más al potencial de membrana en reposo es el potasio. ¿Cuánto? 80%. Luego, ¿quiénes contribuyen un poco? Sodio, cloro. Nada más. Respecto al cloro, su contribución es muy pequeña, ya no causa mucha variación en lo que es en el potencial de membrana en reposo. Pero si la membrana se vuelve más permeable al cloro, lo que puede causar es una hiperpolarización. Ahora, ¿quién más ayuda a contribuir? La bomba sodio-potasio contribuye al valor final en cuanto porcentaje 5 a 10%. Entonces, potasio 80 y la bomba sodio-potasio entre un 5 a 10%. Y realmente su función no es generar o causar un potencial de membrana en reposo. Lo que hace es restablecer las concentraciones sodio-potasio.
¿Cuántas cargas positivas netas va a sacar al líquido extracelular? 1, netas, ¿ya? Muy bien. Ahora, hablemos de la excitabilidad eléctrica y de los canales. Como hemos dicho, algunas células son las que presentan excitabilidad eléctrica y esta excitabilidad eléctrica es porque presentan canales iónicos dependientes de voltaje. Ahora, ¿qué era una célula que presentaba excitabilidad eléctrica? Les he dicho, es aquella célula que tiene la capacidad de generar un potencial de acción. Cuando estas células excitables tienen una despolarización de membrana, pueden generar un potencial de acción frente a esta despolarización. En cambio, una célula que no es excitable eléctricamente se despolariza, sí, se vuelve más positivo el interior, pero esa despolarización no tiene la capacidad de generar un potencial de acción. ¿Por qué? Porque no tienen canales iónicos dependientes de voltaje. Entonces, ¿qué pasa con esta despolarización? Vuelve nuevamente a su potencial de reposo, ¿ya? Entonces, solo las células excitables eléctricamente pueden generar potenciales de acción frente a una despolarización. Los que no van a generar potenciales de acción, solo se despolarizan temporalmente y vuelven a recuperar su potencial de reposo. Bueno, hablamos entonces del potencial de acción. Como hemos dicho, para generar un potencial de acción son importantes los canales iónicos dependientes de voltaje. ¿Qué canales son responsables de este potencial de acción? Los canales de sodio y potasio, ambos dependientes de voltaje. Ya, y aquí podemos ver, los canales de sodio se abren para la despolarización y los canales de potasio para la repolarización, y ambos son dependientes de voltaje. Antes de explicar un poquito respecto a cómo funciona el potencial de acción, acá nos menciona respecto a la técnica del Pashklam. ¿Qué era la técnica del Pashklam? Recordemos que esta técnica lo que hace es medir la corriente iónica a través de un canal. Este proceso lo ha desarrollado, esta técnica fue desarrollada por Bert Sakmann y Erwin. Estos han recibido el premio Nobel en 1991, igual que la misma fecha que el síndrome de deficiencia de los GLUT1, ¿no? En 1991. Recibieron el premio Nobel porque han desarrollado la técnica de Pashklam. Entonces, ¿quiénes desarrollaron la técnica de Pashklam? Bert Sakmann y Erwin Nagel. Ahora, ¿cuándo han recibido el premio Nobel? 1991. ¿En qué consiste o para qué sirve la técnica de Pashklam? Para medir la actividad o corriente eléctrica a través de los canales. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cuál es la metodología para poder medir la actividad eléctrica? Lo que hacen es utilizar una micropipeta. Esta micropipeta tiene una puntita tan delgadita que es aproximadamente de 1 micrómetro de diámetro, ¿ya? Y lo que hace es presionarlo sobre la membrana y realizar una succión suave. Se succiona. ¿Para qué? Para poder conseguir la superficie de la membrana. En esa puntita vamos a extraer ese pedacito de la membrana. La vamos a aislar del medio circundante. Y nos dice que esta superficie es lo bastante pequeña. Y como es pequeñita, solo se va a encontrar ahí un canal. Y en su defecto, unos pocos, no hay muchos, ¿ya? Porque es una zona bien chiquitita. Y aquí pueden ver, aquí está la pipeta. Esta, como hemos dicho, tiene 1 micrómetro de diámetro. Se inserta en la membrana y se succiona para poder obtener esta y aislarla a este pedacito de la membrana, y por lo general solo tiene un canal, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la técnica de Pashklam? Permite medir la corriente iónica que fluye únicamente a través de 1 o 2 canales. Eso es importante, ¿ya? Entonces, cuidado, les pongan varios canales, les está repitiendo mucho acá. Solo 1 o 2 canales, no pueden medir más. Por eso vamos a extraer solo una pequeña superficie de lo que es la membrana plasmática. Y bueno, aplicando esta técnica se ha podido demostrar que los canales actúan siguiendo la ley del todo o nada, o están completamente abiertos o están completamente cerrados. ¿Y por qué han determinado eso, que un canal siempre se abre como una ley todo o nada? Porque lo que han hecho es medir la corriente a través de los canales de sodio y siempre era la misma cantidad de corriente. ¿Y por qué? Porque todos o se abren o se cierran. No es que está parcialmente abierto o parcialmente cerrado. Si estos se abrieran de manera parcial o se cerraran de manera parcial, las corrientes a través de estos canales sería diferente. Entonces, como siempre es la misma, esto nos lleva a pensar y a demostrar que estos canales se abren completamente o se cierran completamente. La ley todo o nada.
Perfecto. Como hemos dicho, hay dos canales que nos van a ayudar en el potencial de acción. Los canales de sodio dependientes de voltaje, que se abrevian de esta manera, canal de sodio dependiente de voltaje, y los canales de potasio dependientes de voltaje. Empecemos a ver sus diferencias entre los dos. Lo primero, los canales de sodio dependientes de voltaje son monómeros, es decir, una sola subunidad. Y esa sola subunidad presenta 4 dominios. Miren, es una sola subunidad y tiene 4 dominios. Dominio 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y están separados, obviamente. En cambio, los canales de potasio dependientes de voltaje van a estar formados por proteínas multiméricas, varias subunidades. Entonces, eso es importante. Sodio, monomérica, tiene 4 dominios, y lo que es el potasio, multidimérica, muchas subunidades proteicas. Independientemente de que uno esté formado por un monómero, el otro por varias subunidades o sea multimérica, ambos van a tener un poro, ¿ya? Este poro central, el cual va a permitir circular a los diferentes iones. Empecemos con el canal de sodio. Estos canales de sodio, o incluso los de potasio, nos dice sus subunidades o dominios están formados ¿por qué? Por 6 hélices alfa transmembrana, ¿ya? Entonces, cada subunidad, cada dominio de los canales tienen 6 hélices alfa transmembrana. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se enumeran como S1, S2, S3, S4. Lo importante de estas 6 hélices alfa transmembrana está en el S4, en la hélice 4. Ahí existen aminoácidos que tienen carga positiva, ¿ya? Ahí están estos aminoácidos con carga positiva. ¿Y qué relevancia tienen? Ustedes recordarán que los canales regulados por voltaje o dependientes de voltaje tienen unos sensores. Y estos sensores tienen cargas positivas. Entonces, estas hélices 4 que tienen carga positiva son los sensores del voltaje, ¿ya? Entonces, no olviden, los S4 tienen aminoácidos con carga positiva y son los que actúan como los sensores de voltaje de los respectivos canales. ¿Y cómo descubrieron que estos son los sensores? Porque habían hecho un experimento y en ese experimento sustituían los aminoácidos cargados positivamente, les quitaban a estos y ponían otros aminoácidos con carga neutra. Y cuando se ponía aminoácidos con carga neutra, el canal no funcionaba, no se podía abrir. Entonces, ¿cuál era el sensor? ¿Quién detectaba estos cambios de voltaje para poder abrir o cerrar el canal? Las cargas positivas de estos aminoácidos que se encuentran en el S4, en las hélices alfa 4. Entonces, estos cambios de voltaje van a actuar sobre estos aminoácidos y una vez que estos aminoácidos lo detectan, lo que causan es la apertura o el cierre de los correspondientes canales. Muy bien, entonces no se olviden, sodio, los canales de sodio monoméricas, potasio multiméricas, ambas tienen poros y ambas, cada uno de sus dominios y subunidades está formado por 6 hélices alfa. En la S4 hay cargas positivas, estos aminoácidos de carga positiva son los que actúan como los sensores de voltaje para cambiar de forma y poder abrir el canal. Entonces, continuamos. Respecto a los canales de sodio dependientes de voltaje, ¿cómo es su selectividad iónica? ¿Cómo se abren las compuertas? ¿Cómo son sus compuertas? ¿Cómo es su estructura? Empecemos con la selectividad iónica. Como es un canal, los canales van a seleccionar siempre según el tamaño y según la carga adecuada. Para seleccionar el tamaño depende de la estructura del poro, el tamaño del poro. Si el tamaño del poro de este canal de sodio es bastante pequeño, no va a permitir el paso de iones grandes. Entonces, es importante el tamaño del poro para poder permitir el paso o no de ciertos iones. Aparte de eso, también es importante ver cómo va a seleccionar al ion que tiene la carga adecuada y eso depende de cómo interacciona con estos iones. No olviden que los poros están revestidos por aminoácidos que tienen cierto tipo de cargas. Ahora, estos poros, estos aminoácidos con cargas, pueden formar atracciones electrostáticas con los iones y permitir su paso, o pueden repulsar a estos aminoácidos. ¿Qué significa? Supongamos que el poro va a estar cubierto por cargas negativas, ¿ya? Entonces, miren, aquí está recubierto por cargas negativas. Ahora, si el ion que quiere ingresar tiene cargas positivas, no olviden, positivo con negativo se atraen, que van a formar una atracción electrostática. Y esta atracción electrostática va a permitir que este ion pueda ingresar. Entonces ingresa el ion con la carga adecuada. Pero si el ion que quiere ingresar tiene carga negativa,
y el poro también está revestido por aminoácidos de carga negativa, ¿formarán una atracción electrostática? No. ¿De qué modo va a interaccionar? Va a haber repulsión hacia estos aminoácidos cargados, no se quieren, entonces no va a poder entrar, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera va a seleccionar? No olviden, según tamaño y la carga. Según el tamaño depende del tamaño del poro, la carga adecuada depende cómo este ion interactúe con el poro, si forma atracción electrostática o hay una repulsión hacia estos aminoácidos cargados. Además que estos también tienen dos compuertas, ya los canales de sodio tienen dos compuertas. Tienen una compuerta que está hacia el líquido extracelular y una compuerta que está hacia el líquido intracelular. La compuerta que está expuesta hacia el exterior se denomina compuerta de activación M. ¿Por qué se llama compuerta de activación? Porque si esta está cerrada no permite el paso del sodio, entonces para que se active es importante abrir esta compuerta. Ya entonces se llama compuerta de activación o M. En cambio, la otra compuerta que está hacia el citosol se llama compuerta de inactivación. Esta es la que va a determinar que el canal se inactive o no. A esta se denomina como compuerta H. Ustedes recordarán que los canales de sodio sufren tres cambios conformacionales. O está cerrada, o está abierta, o se inactiva. Pueden inactivarse, que es un estado intermedio, ¿no? No está cerrada, pero está inactivada. Entonces, cuando tenemos la compuerta hacia el exterior, que es la compuerta de activación. Si esta se abre, permite la entrada. En cambio, la otra compuerta simplemente es para inactivarlo y solo se va a cerrar cuando quiera inactivar a la bomba. Muy bien, entonces hablemos cómo son los estados del canal. Mientras esté en un potencial de membrana en reposo, digamos unos menos 90 milivoltios, está en reposo. El canal tiene que estar cerrado. ¿Por qué? Cuando hay potencial de membrana en reposo, los canales de sodio no se abren. Para que se abran los canales de sodio regulados por voltaje, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que llegar al umbral. Si ha llegado al potencial umbral, recién se abre el canal de sodio. Entonces, está en reposo, no hay despolarización, no se va a abrir el canal de sodio. Y como no se abre, está cerrada. ¿Quién va a estar cerrado? La compuerta de activación M está cerrada, ¿ya? Y en cambio la H siempre está abierta. En el único momento en que se cierra la compuerta de inactivación H es cuando quiere inactivar al canal de sodio. Entonces, ahora, supongamos, el potencial de membrana se hace menos negativo, se está despolarizando, ¿ya? Una vez que se despolariza y llega a su umbral, nos dice, va a producir un cambio conformacional en este canal, haciendo que la compuerta de activación se abra, se abrió. Una vez que se abre, va a hacer que el canal esté en su estado activo y va a empezar a ingresar sodio hacia el interior, hacia el líquido intracelular, porque ambas compuertas están abiertas, la M de activación y la H de inactivación, está abierta. Pero una vez que llega a su máximo voltaje, a su máximo potencial, digamos más 40 milivoltios, ¿qué va a pasar? Va a causar la inactivación del canal de sodio. Y para inactivarlos, ¿qué compuerta tenemos que cerrar? La compuerta de inactivación, la H. Y solo se cierra esta, no está cerrada la M, ¿ya? Muy bien, entonces está en un estado inactivo, nada más. Y el cierre de esta compuerta H es mucho más lento que la producida por la apertura de la activación, ¿ya? Su cierre es mucho más lentito de este. Bueno, entonces aquí podemos ver en esta imagen los estados de los canales de sodio. Cuando el potencial está en reposo, los canales están cerrados. Hay despolarización, se abren ambas compuertas. Ahora, cuando llega a un valor de potencial alto, más 40, se inactiva y solo se cierra la compuerta H, la M sigue abierta. Recupera su potencial de membrana en reposo y se vuelve a cerrar. ¿Qué significa que se vuelve a cerrar? Se cierra la compuerta M, ya no pasa ningún ion. Entonces, estos son los estados que van a ocurrir. Si se dan cuenta, la compuerta H siempre está abierta, solo se cierra en el estado de inactivación, ¿ya? Bueno, entonces, en el momento en el que se produce el cierre de la compuerta de inactivación, se ha inactivado, el potencial de membrana comienza a recuperarse, ya para alcanzar su potencial de reposo. Empieza la repolarización. Entonces se empieza a repolarizar. Ahora, esta compuerta de inactivación no se va a abrir hasta que el potencial tome sus valores cercanos al reposo.
Cuando toma su valor cercano al reposo, recién se abre, ya no está inactiva. Y ahora, ¿quién se va a cerrar? La compuerta de activación M, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se cierra esta compuerta? Cuando llega a más 40, cuando empieza la repolarización. ¿Cuándo se abre la compuerta H? Cuando ya recupera sus potenciales de membranas cercanos a los valores de reposo. Entonces, esa es prácticamente los cambios conformacionales que sufren estos canales de sodio. Muy bien, ahora, algo importante también acá. Estos canales de sodio dependientes de voltaje se van a encontrar en altas cantidades. ¿En dónde se encuentran? En las células o fibras nerviosas mielinizadas, ¿ya? En todas las fibras nerviosas que tengan mielina, ahí se encuentran los canales de sodio. Ahora, por ejemplo, van a ser muy abundantes en los nódulos de Ranvier. No olviden que los nódulos de Ranvier son esos espacios que se encuentran entre una vaina de mielina y otra. Entonces, ahí hay mayor cantidad de estos. Entonces, aquí tienen un porcentaje, la densidad de estos canales en las fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas. En el caso de las amielínicas o no mielinizadas, hay menor cantidad de estos canales regulados por voltaje. ¿Cuánto? 20. Solo hay 20 canales de sodio regulados por voltaje por micrómetro cuadrado. En el caso de las mielinizadas hay más, hay 10 a la 4, ¿qué significa? Hay 10.000 canales dependientes de voltaje por micrómetro cuadrado. Entonces no me olviden los porcentajes, ¿ya? Donde hay mayor cantidad de los canales dependientes de voltaje en fibras mielinizadas. ¿Cuánto? 10 a la 4 por micrómetro cuadrado. En cambio, en las amielínicas solo vamos a encontrar una pequeña fracción, 20 canales por micrómetro cuadrado. Perfecto, entonces ya hemos hablado de los canales de sodio, hablaremos de los canales de potasio. Los canales de potasio dependientes de voltaje solo tienen una compuerta, ya no dos como la del sodio. Esta compuerta regula la salida de los iones. Cuando está en reposo, está cerrada, no se va a abrir. Cuando está en reposo, todos los canales de voltaje están cerrados, ¿ya? Solo va a estar abierto el canal de fuga de potasio en reposo, ¿ya? Muy bien, entonces está cerrado. Cuando comienza la despolarización, ahí se abren estos, pero su apertura es mucho más lenta que la de sodio, entonces se abre mucho después de que los canales de sodio se han abierto, ¿ya? Y bueno, una vez que se abra, ¿qué va a hacer? Va a permitir la salida de potasio, no la entrada, entonces eso es importante. Entonces, ¿cómo se coordina la parte de la repolarización? Vamos acá. La apertura de estas compuertas nos dice, se va a tener cierto retraso, se abre mucho más lento que los de sodio. Ahora, ¿cuándo se abren los canales de potasio? Se van a abrir al mismo tiempo que empiezan a cerrarse las compuertas de inactivación del canal de sodio. Es decir, cuando se inactivan los canales de sodio, se abren los canales de potasio y permite el flujo de potasio para recuperar el potencial de membrana en reposo. Y esta recuperación del potencial de membrana en reposo es en poco tiempo, es rápido. ¿Y por qué ocurre rápido? Porque hay dos mecanismos que hacen que se recupere rápido el valor negativo. Uno, se disminuye la entrada de sodio, no hay entrada de sodio, entonces no se va a volver positivo al interior. Y aumentamos la salida de potasio, entonces la recuperación o la repolarización es bastante rápida en poco tiempo, ¿ya? Muy bien, entonces aquí podemos ver un poquito el esquema de cómo funcionan estos canales de sodio-potasio. Sodio, 2 compuertas, 3 conformaciones. Cerrado, abierto, inactivo. Se cierra durante el potencial de membrana en reposo, se abre durante la despolarización y se inactiva antes de la repolarización, ¿ya? En el caso del potasio, el potasio en reposo igual está cerrado. Cuando los canales de sodio se inactivan, recién los canales de potasio se abren y permite la salida de potasio. Ya no olviden que su activación es lenta en comparación a la del sodio, entonces eso es importante. Muy bien. Y aquí podemos ver un poquito respecto al potencial de membrana, ¿no? Las fases, tenemos el estado de reposo, el BM, tiene que haber un impulso que lo despolarice y llega al umbral y genera un potencial de acción, despolarización. Cuando llega al umbral, recién se abren los canales de sodio. Llega a su valor, a su máximo valor, más 40, se inactiva sodio. ¿Quién se abre? Potasio. Permite la salida y recupera su valor negativo, la repolarización. Y solo cuando termine de repolarizarse y cuando llegue a su potencial de reposo, solo ahí los canales de sodio vuelven a cerrarse, ¿ya? Entonces, se abre, se inactiva
y se cierra cuando ha recuperado su potencial de reposo. ¿Y solo porque se cierra cuando ha recuperado su potencial de membrana en reposo? Para asegurar que no se genere otro potencial de acción, ¿no? Esto va a garantizar que el potencial de acción solo ocurra después de que ha recuperado después de que se ha repolarizado. Muy bien. Entonces, continuando aquí, igual podemos ver las fases. Miren, en reposo, los dos están cerrados. Despolarización, solo se abre sodio. Muy bien, llega a la fase de repolarización, se inactiva sodio y se abre potasio. Y luego nos dice, tenemos una fase de hiperpolarización. ¿Qué es la hiperpolarización? Los canales de potasio, una vez que llegan al potencial de reposo, no se cierran ese rato, siguen abiertos. Y como siguen abiertos, sigue saliendo potasio, haciendo que el valor sea más negativo. Y recién cuando se cierre el canal, recién de este estado de hiperpolarización va a volver a recuperar su potencial de reposo. Miren, el canal sigue abierto de potasio, sigue sacando potasio y se vuelve más negativo. Luego se cierra el canal de potasio y recién empieza a recuperar su potencial de reposo. Esta es la fase de hiperpolarización. Entonces esas son las fases. Bueno, entonces los canales regulados por voltaje, todos esos canales son muy importantes. Si hay alguna alteración a nivel de estos canales, puede alterar su funcionamiento y generalmente cuando hay una alteración en el funcionamiento de los canales dependientes de voltaje, estos están asociados con enfermedades neurológicas. ¿Por qué con enfermedades neurológicas? Porque los canales dependientes de voltaje son importantes para los potenciales de acción. Si no funcionan estos canales, no hay potenciales de acción o fallan los potenciales de acción y por ende hay alteración a nivel del sistema nervioso, ¿ya? A estas alteraciones de los canales iónicos se llaman las canalopatías. Las canalopatías se pueden producir por alteraciones en estos canales o por mutaciones. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la ataxia episódica de tipo 1. ¿Qué es la ataxia? Cuando hay una alteración del equilibrio. Esta ataxia episódica tipo 1 generalmente ocurre, es un tipo de, porque hay una canalopatía, hay una mutación del canal de potasio, ¿ya? Alteración del canal de potasio, no hay repolarización. Y es una enfermedad autosómica dominante, ¿no? Que se va a dar en el cromosoma 12 del brazo corto. Si pueden, aprenden estos detalles, chicos. Igual lo importante ahora es que vayan manejando las cosas más importantes, los detallitos, lo vamos a ir aprendiendo de a poquito, ¿ya? Muy bien. La otra enfermedad que también está asociada con una canalopatía es la epilepsia generalizada, ¿ya? Hay una epilepsia generalizada con convulsiones febriles y esta epilepsia se produce porque hay una mutación en la subunidad beta 1 del canal de sodio dependiente de voltaje. Entonces, las canalopatías son alteraciones de los canales y generalmente están relacionados con enfermedades neurológicas y estamos viendo dos enfermedades neurológicas por mutaciones de estos canales. La ataxia episódica tipo 1, potasio, ataxia. Luego la epilepsia generalizada con convulsiones febriles por los canales de sodio en la subunidad beta 1, cuidado les pongan subunidad alfa, ¿ya? Y las dos son mutaciones no autosómicas dominantes, perfecto. Aparte de estas mutaciones en los canales, a veces hay igual ciertas sustancias que pueden alterar el funcionamiento normal de estos canales dependientes de voltaje. Vamos a mencionar a dos sustancias tóxicas, a dos venenos. El primero es la tetrodotoxina, TTX. Esta tetrodotoxina es un veneno que viene del pez globo. Este lo que hace es bloquear la conducción de impulsos nerviosos. No hay impulsos nerviosos. ¿Y por qué no se generan impulsos nerviosos? No hay despolarización. Y esto lo que hace es originar una parálisis respiratoria. Entonces, por eso es el veneno. Ahora, esto lo que hace es bloquear a los canales de sodio, ya dependientes de voltaje. ¿Cómo lo bloquea? Este veneno, el tetradotoxina, tiene un grupo guanidino. El grupo guanidino es el que se va a unir de manera específica al canal de sodio. De hecho, es un inhibidor competitivo. Está compitiendo con el sodio para unirse y bloquear el canal. ¿Y por medio de quién se une al canal? De su grupo guanidino. ¿Cuántos grupos guanidinos tiene la tetrodotoxina? Un solo grupo guanidino, ¿ya? Y lo bloquea. Bloquea el canal de sodio, no hay despolarización, no hay potenciales de acción, no hay impulsos nerviosos y esto conlleva a la parálisis respiratoria. Ustedes recordarán el episodio, ¿no? De los Simpson, del pez globo, ¿no? ¿Por qué tiene estos cruces? ¿Por qué está así? Porque tiene veneno. ¿Qué veneno? ¿Qué sustancia tóxica tiene? La tetrodotoxina.
Muy bien, otra sustancia tóxica es la saxitoxina. Esta saxitoxina, que es la STX y el otro es el TTX, posee dos grupos guanidinos, el otro tenía uno. Y esos dos grupos guanidinos, nos dice, son los que se van a unir a los canales de sodio y los van a bloquear. Entonces, ambos bloquean los canales de sodio por medio de sus grupos guanidinos. Solo que la tetrodotoxina tiene un grupo guanidino y la saxitoxina tiene dos grupos guanidinos. ¿De dónde viene la tetrodotoxina? De lo que es el pez globo. ¿De dónde viene lo que es la saxitoxina? Es producido por algunos dinoflagelados marinos, ya algunos organismos dinoflagelados en el mar. Ahora, estas interaccionan con lo que son los grupos con los carboxilatos que van a tener carga negativa de los canales de sodio. Entonces, las cargas positivas del guanidino interactúan con las cargas negativas de los carboxilatos que hay en la entrada del canal de sodio. Y como interactúan, lo que hacen es bloquear a estos canales de sodio, no hay impulsos nerviosos y genera lo que es prácticamente estos problemas, ¿no? Entonces, ambas toxinas actúan como inhibidores competitivos del sodio. Y aquí podemos ver sus grupos guanidinos. La tetrodotoxina 1 y lo que es la saxitoxina tiene 2, 1 y 2 grupos guanidinos. Ya ahí están sus grupos. Y bueno, ambas toxinas tienen alta afinidad por lo que son los conductos de sodio. Sus guanidinos de carga positiva se unen con los carboxilatos de carga negativa de los canales de sodio, ¿ya? Y como tienen alta afinidad por el sodio, por estos canales de sodio dependiente de voltaje, previamente a veces son marcadas radiactivamente. Marcamos a esta sustancia tóxica y esta se va a unir a los canales de sodio-potasio y así podemos identificar a los canales y poder determinar y cuantificar la densidad de dichos canales, ¿ya? Entonces utilizamos a estos que son específicos del sodio para determinar la densidad que hay de estos canales. Perfecto. Ahora hablemos del potencial de acción. Ya hemos hablado cómo ocurre, qué tienen que ver los canales de sodio, los canales de potasio, su diferencia, ¿no? Los potenciales de acción. Recordemos a estos personajes, Alan Hodgkin y Andrew Hulich. Estos personajes ya los habíamos estudiado también. Lo que hacen estos es estudiar cómo se generan los potenciales de acción. ¿Y en quién habían estudiado para estudiar los potenciales de acción? En el axón gigante del calamar loligo. Este axón, no olvidemos que tiene un diámetro que en algunas especies, en algunos calamares, puede llegar hasta 1 milímetro. Entonces es bastante visible, ¿no? Incluso se acuerdan que se asemeja a la mina de lápiz, ¿no? 1 milímetro en algunas especies, ¿ya? Ahora, tiene dimensiones enormes. Si las comparamos con el diámetro de un axón amielínico, cuidado les pongan mielínico, un axón amielínico no tiene mielina. Si lo comparamos con ese diámetro de algún mamífero, es mucha la diferencia, porque en el axón amielínico de un mamífero, su diámetro es aproximadamente de 0.5 a 1 micrómetro. Y en cambio del calamar loligo, 1 milímetro. Entonces es mucho más el diámetro del axón de este calamar, ¿ya? Entonces no me olviden el diámetro. 1 milímetro en algunas especies de este calamar y en el mamífero 0,5 a 1 micrómetro. Pero esto es en axones amielínicos. Perfecto. Este Alan Hodgkin y lo que es el Andrew han estudiado entonces el potencial de acción y su trabajo lo han publicado en el año 1962. ¿En qué consistía su trabajo? ¿Cómo han determinado cómo se genera el potencial de acción? ¿Cómo se propaga? Todo eso. Lo que han hecho, no se olviden, es extruir, es decir, eliminar todo el exoplasma de este calamar loligo y sustituirlo, ¿no?, por una solución salina. ¿Qué tenía esa solución? Tenía sodio y potasio. Y han visto que se podía generar potenciales de acción en ausencia de ATP. No se necesita ATP. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder generar potenciales de acción? Se necesita una membrana íntegra y la presencia de sodio y potasio. Y no solo la presencia de sodio y potasio, no olviden que sus concentraciones tienen que ser similares a las normales, es decir, mayor concentración de sodio afuera y menor concentración adentro, ¿no? Y mayor concentración de potasio intracelular y menor concentración de potasio extracelular. Entonces, sus concentraciones de ambos iones son importantes para generar un potencial. Y bueno, dado en estas condiciones, cuando han puesto la solución, han puesto sodio, potasio sin ATP, en estas condiciones se han generado 1 millón de potenciales. Entonces, de esa manera se dedujo que la señal eléctrica solo requiere integridad de la membrana y la presencia de estos iones para generar un potencial de acción. Y después de publicar su trabajo recibieron el premio Nobel, ¿no? ¿En qué año? 1963. Entonces,
1962 publican su trabajo y 1963 reciben el premio Nobel. ¿Qué es lo que han hecho estos? Estudiar cómo se forma y cómo se propaga un potencial de acción. Perfecto. Ahora empecemos a hablar entonces de la propagación de estos potenciales de acción o señales eléctricas. Estos potenciales de acción se utilizan para transportar señales nerviosas, ¿no? Es un proceso electroquímico que consta de una despolarización y que va a constar de una repolarización. Entonces, los potenciales de acción transportan señales nerviosas y estos potenciales de acción constan de dos fases, una fase de despolarización y una fase de repolarización. La despolarización depende de la entrada de sodio y la repolarización depende de la salida de potasio. Estos potenciales de acción, nos dice, van a desencadenarse, nos dice, por impulsos que llegan al cono axónico. Vamos acá. Ahora, cuando esta neurona, tengo aquí una neurona, las dendritas y el soma o el cuerpo de este axón reciben aferencias, señales. Y una vez que reciben estas aferencias, lo que hacen es generar un potencial de acción. ¿Y dónde se genera este potencial de acción una vez recibido todos estos impulsos? En el cono axónico. Entonces, el cono axónico es el que genera o es el punto de formación de potencial de acción. ¿Y por qué en el cono axónico? Porque no olviden que para generar potenciales de acciones tienen que haber canales dependientes de voltaje y hay una gran cantidad de canales dependientes de voltaje en el cono axónico, entonces ahí se inician los potenciales de acción. Desde acá del cono axónico empieza a viajar a lo largo de la membrana desde el punto de origen. ¿Cuál es el punto de origen? Cono axónico. Desde aquí va a empezar a propagarse y se va a propagar, nos dice, prácticamente generando estos potenciales, ¿no? Por toda la membrana. Bueno, para entender cómo se propaga y cómo ocurre este potencial, ya sabemos qué factores tienen que ver con el potencial de reposo. Para empezar a desencadenar el potencial de acción, lo que tenemos que hacer es alterar el potencial de reposo, hacer que se produzca una despolarización, que el potencial de reposo pase hacia un valor mucho más positivo para generar el potencial de acción. Pero algo importante, no es nada más despolarizar, no. No cualquier tipo de despolarización puede generar un potencial de acción. Si esta despolarización supongamos que es pequeñita, es leve, no va a generar un potencial de acción. Por ejemplo, ¿cuánto? Unos 20 milivoltios. 20 milivoltios se ha despolarizado. No. Entonces, para que genere un potencial de acción, esta despolarización tiene que ser lo suficientemente grande, ya llegar a un potencial umbral. Si la despolarización no llega al umbral, no hay potencial de acción, ¿ya? ¿Y qué pasa con esto? Esta despolarización vuelve a su potencial de membrana en reposo. Si la despolarización es lo suficientemente grande, es suficiente el estímulo y llega al umbral, ahí sí desencadena un potencial de acción, ¿ya? Entonces, ¿dónde inician los potenciales de acciones? En el cono axónico. ¿Por qué? Porque hay gran cantidad de canales dependientes de voltaje. Y para iniciar un potencial de acción, ¿qué necesitamos? Despolarización, pero no cualquier despolarización, una despolarización que llegue al umbral. Llega al umbral, potencial de acción. No llega al umbral, vuelve a recuperar su potencial de reposo, ¿no? Y más o menos, ¿cuánto es este potencial chiquitito que les menciono aquí? 20. Cuando es 20 milivoltios, no va a desencadenar potencial de acción, ¿ya? Bueno, entonces eso es lo importante para poder desencadenar los potenciales de acción. Ahora expliquemos cómo se mueven los iones a través de esta membrana axonal durante el potencial de acción. Generalmente empezamos. Durante el potencial de membrana en reposo, los canales dependientes de voltaje están cerrados, ¿ya? Todos están cerrados. El único que va a estar abierto es el canal de fuga de potasio, ¿ya? Que saca potasio, pero luego este potasio vuelve a ingresar. ¿Por qué? Porque se opone su potencial de membrana, entonces vuelve a ingresar y mantiene los valores, ¿ya? Por eso es el que contribuye más al potencial de membrana en reposo, en un 80%. Ahora, ¿qué es importante acá? Cuando está en reposo, la membrana es mucho más permeable a este potasio que al sodio. ¿Cuántas veces más? 1000 veces más permeable al potasio que al sodio, ¿ya? ¿Y por qué? Porque hay unos canales a través de los cuales puede difundir el potasio, ¿no? Los canales de fuga, que no son igual a los canales dependientes de voltaje, ¿ya? Los canales de potasio dependientes de voltaje son muy diferentes a los canales de filtración. Los dependientes de voltaje lo que hacen es repolarización.
El de fuga lo que hace es mantener el potencial de membrana en reposo, entonces no me confundan eso. Bueno, todos los dependientes de voltaje, entonces hemos dicho, están cerrados, solo el de fuga está abierto en reposo. Ahora, cuando una región de la membrana se despolariza, hay un estímulo, se ha despolarizado ligeramente. Cuando este se despolariza, lo que hace, nos dice, va a haber una pequeña fracción de canales de sodio abiertos, ¿ya? Estos canales de sodio dependientes de voltaje abiertos, nos dice, van a permitir la entrada de sodio. Y esta entrada de sodio aumenta la conductancia. ¿Qué significa que aumenta la conductancia? Que la entrada de sodio despolariza y abre más canales de sodio dependientes de voltaje. Y esto sigue entrando más sodio y estos abren más canales dependientes de voltaje. Entonces aumenta la conductancia, es decir, aumenta la despolarización y la entrada de sodio. Ahora, esta corriente de sodio es despolarizante, va a despolarizar más la membrana y esto va a producir un circuito de retroalimentación positiva. A este circuito de retroalimentación positiva lo denominamos el ciclo de Hodgkin. Entonces, ¿qué es el ciclo de Hodgkin? Es ese periodo en el cual el sodio va a actuar de manera despolarizante, va a ser una retroalimentación positiva. Empezamos. Se despolariza la membrana. Esta despolarización aumenta la conductancia de sodio, es decir, que se abren más canales de sodio y más sodio va a entrar. Y como está entrando más sodio, este está despolarizando más la membrana, más canales, más sodio. Más despolarización, más canales, más sodio. Hay una retroalimentación positiva. A eso se denomina el ciclo de Hodgkin. Ustedes recuerdan, ¿no? Una vez que los canales de sodio se abren, hace que se abran más y más y más canales de sodio para despolarizar mucho más rápido la membrana. Entonces, a esto se conoce como regulación positiva, el ciclo de Hodgkin. Muy bien. Entonces, ese es el ciclo de Hodgkin. Perfecto. Ahora, si nos dice una ligera despolarización, si el estímulo fuera ligero, una ligera despolarización. Como les he dicho, cuando la despolarización no es lo suficientemente fuerte, no va a generar un potencial de acción. ¿Y por qué no genera un potencial de acción? Porque para generar un potencial de acción, no olviden que tiene que haber el efecto despolarizante, ¿no? El ciclo de Hodgkin. Pero nos dice que no se genera este ciclo de Hodgkin porque hay un factor que interrumpe al ciclo de Hodgkin. ¿Cuál es ese factor? La difusión de potasio hacia el líquido extracelular. Entonces entendamos, hay un ligero estímulo. Este ligero estímulo lo que hace es que el potasio ingrese a la célula. Ya, ingresa. Se está despolarizando, pero, nos dice, el canal de fuga de potasio lo que hace es bombear potasio hacia el exterior. Entonces no hay una despolarización neta como tal. Está entrando una carga positiva, sodio positivo, pero este canal de fuga está sacando potasio. Entonces no va a despolarizar la membrana. Entonces el impulso tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que el sodio le gane a la salida del potasio. Entonces, de este hecho, nos dice, hace que el potencial de membrana, como no ha llegado al umbral, empiece a retomar sus valores de reposo, no va a generar un potencial de acción, pues la despolarización inicial no ha alcanzado el umbral. ¿Y por qué no ha alcanzado el umbral? ¿Cuál era el factor que estaba rompiendo el ciclo de Hodgkin? ¿Cuál es el factor que se está oponiendo a esta despolarización? Los canales de fuga de potasio. Está saliendo más potasio y le está ganando al sodio, entonces no va a despolarizar el sodio en la membrana. ¿Ya? Entonces, acá, en la generación del potencial de acción se distinguen las siguientes fases. Vamos a empezar por la primera fase, la fase de despolarización, ¿ya? Tras la fase de reposo, la membrana plasmática tiene que despolarizarse, llegando a su umbral. Llega a su umbral, nos dice, y la salida de potasio por los canales de fuga es incapaz de compensar la entrada de sodio. Entonces va a salir saliendo potasio, sí, pero el sodio está entrando más que lo que está saliendo el potasio. Entonces esto despolariza la membrana. Y esta despolarización que va a generar cuando llega a un umbral, el ciclo de Hodgkin. Este ciclo de Hodgkin va a abrir más canales de sodio, más, y todos estos van a ganarle a la salida de potasio. Entonces va a desencadenar esta despolarización. Ya entonces abre más. Si el potencial de acción se produce cuando la tasa de entrada de sodio por estos canales es mayor a la tasa de salida de potasio por los canales de fuga. Y bueno, eso es lo que ocurre en la despolarización. Entonces, para que me comprendan mejor, es una competencia.
El canal de fuga de potasio lo que hace es más bien volver lo más negativo el interior, saca cargas positivas. Y cuando nosotros metemos una carga positiva, lo que tratamos es de despolarizar. Entonces es como una competencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El impulso tiene que ser tan fuerte que ingresemos harto sodio, más de lo que sale potasio, y llegar al umbral. Llegamos al umbral, se abren más canales de sodio regulados por voltaje, el ciclo de Hodgkin, retroalimentación positiva, y todo esto va a ganarle a los canales de fuga de potasio. Entonces no va a poder superar a la entrada de sodio, ¿no? Y bueno, y se despolariza. Y esta despolarización va a alcanzar un máximo, a, por ejemplo, unos 40 milivoltios, ¿no? Cuando llega a más 40, llegado su máximo, empieza la fase de repolarización. Ahora, esta fase de repolarización se produce porque los canales de sodio han llegado a su valor máximo y se inactivan automáticamente. Entonces, estos canales se han inactivado y se abren los canales de potasio dependientes de voltaje. Ya. Cuidado, les cambien los canales de fuga. Ya, entonces no es lo mismo un canal de fuga de potasio a un canal dependiente de voltaje de potasio. Se abren los de potasio. Listo. Ahora, de esta forma, nos dice, se detiene el flujo de sodio. Ya no hay flujo de sodio hacia el líquido intracelular. Ahora lo que vamos a hacer es sacar potasio hacia el exterior, principalmente por el canal dependiente de voltaje. Existe una diferencia en la velocidad de respuesta, ¿no?, de los canales dependientes de voltaje, ya que cuando las células se despolarizan, los canales de potasio se abren más lentamente que los de sodio. Entonces, ¿quiénes se abren primero? Los canales de sodio. Y los canales de potasio después. ¿Por qué después? Porque son lentos en abrirse. Entonces, por eso es primero la despolarización y luego viene la repolarización. Entonces, primero aumenta la conductancia de sodio, porque son los primeros canales que se abren, y luego aumenta la conductancia de potasio, ¿no?, porque se abren los canales de potasio en la fase de repolarización. Muy bien. Ahora, entonces, una fase o la conductancia de sodio es seguida de un aumento de la conductancia de potasio. Cuidado, olviden eso. Muy bien. Una vez que ya está repolarizando, como hemos dicho, en la mayoría de las neuronas se produce una fase de hiperpolarización, es decir, que llega a su potencial de reposo y se va a seguir negativizando. A ese estado se conoce como hiperpolarización. El valor adquiere valores más negativos que los de reposo. ¿Y por qué se produce esto? Porque hay un aumento de la permeabilidad a los iones de potasio, ¿no?, ya que los canales dependientes de voltaje permanecen todavía abiertos, están abiertos, entonces seguimos sacando potasio y se sigue hiperpolarizando. Ahora, el potencial de membrana va a adquirir su potencial de reposo, su valor, cuando estos canales de potasio se cierran. Mientras estén abiertos, se empieza a hiperpolarizar. La mayoría de las neuronas, no olviden, sufren hiperpolarización. Se cierra recién el canal de potasio y recién recupera su potencial de membrana en reposo. Ahora, esta recuperación del potencial de membrana en reposo no depende de la bomba sodio-potasio ATPasa, no. La bomba sodio-potasio lo que hace es que una vez que has recuperado el potencial, porque se cerró el canal de potasio, lo que hace es equilibrar las concentraciones de sodio y potasio intra y extracelularmente. Eso es lo que hace, y no olviden que va a contribuir en esto en un porcentaje, ¿no?, de 8 a 10%. Entonces eso es importante. Muy bien. Entonces, las bombas sodio-potasio ATPasa van a ser los encargados de restablecer estas concentraciones iónicas. ¿Por qué es importante que restablezcan? Porque durante la despolarización hemos causado la entrada de sodio y durante la repolarización la salida de potasio. Sus concentraciones no deberían ser así. Entonces, ¿qué hace? Empieza a restablecer, a sacar sodio y a meter potasio para restablecer nuestras concentraciones. Algún detalle importante también acá que nos menciona, una fibra nerviosa puede transmitir, nos dice, entre 10 a la 5 y 50 a la 6 impulsos. Entonces, una fibra nerviosa, ¿cuántos impulsos puede transmitir? 10 a la 5 y 50 a la 6 impulsos. Antes de que las diferencias de concentración alcancen un punto en el que se interrumpa la conducción del potencial de acción. Mientras se siga conduciendo el potencial de acción, aproximadamente unos 10 a la 5, 50.6 impulsos se han transmitido, ¿ya? Luego se interrumpe la conducción del potencial de acción, ya no se transmite ningún impulso más. Entonces, estas son las fases, ¿ya? Tenemos el potencial de reposo, tiene que despolarizarse hasta llegar al umbral, no llega al umbral, ¿y qué pasa? Vuelve a su reposo.
Entonces, una vez que llega al umbral, se abren los canales de sodio dependientes de voltaje y sufren una retroalimentación positiva, el ciclo de Hodgkin. Llega a su máximo valor de despolarización más 40 y los canales de sodio se inactivan. Y ahí se abren los de potasio y empieza la conductancia de potasio. Sacan potasio para recuperar su potencial de membrana en reposo. Pero no olviden que la mayoría de las membranas, o neuronas, perdón, estos canales siguen abiertos. Entonces sigue volviéndose más negativo. A esta fase se conoce como hiperpolarización. Se cierra el canal y recién recupera su potencial de membrana en reposo. Una vez que ha recuperado el potencial de membrana en reposo, se cierra el canal de sodio también, porque estaba en su estado inactivo. Aquí se ha cerrado. Se cierra el sodio, se cierra el potasio y solo funcionan los canales de fuga de potasio. Y aquí también interviene alguien, la bomba sodio-potasio, ayuda a restablecer las concentraciones iónicas, ¿no? Entonces eso es importante. Bueno, una actividad neuronal intensa puede alterar significativamente las concentraciones de los iones. ¿Por qué? Imagínense que todo el tiempo hay actividad neuronal, todo el tiempo están transmitiendo impulsos nerviosos, entonces todo el tiempo están captando sodio para la despolarización y eliminando potasio para la repolarización. Esto nos dice, puede alterarse. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que la cantidad de potasio que se está excretando durante la repolarización se acumule afuera. Y este potasio afuera puede ser tóxico para las neuronas circundantes. Entonces, de ahí es importante que las células de la glía, las neuroglias, ayuden, ¿no? Por ejemplo, los astrocitos, que son unas células de sostén. Estos astrocitos que estamos viendo acá, lo que hacen es empezar a captar estos excesos de potasio, ¿ya? Entonces, una actividad intensa neuronal puede hacer que se acumule mucho potasio en el exterior y esto puede ser tóxico para las neuronas. Entonces, ¿quién se empieza a guardar ese potasio? La célula de sostén, el astrocito, ¿ya? Entonces, de esa manera nos protege. Muy bien. Aparte de estos periodos que hemos hablado de despolarización, repolarización, hiperpolarización, también tenemos los periodos refractarios. ¿Qué es un periodo refractario? Vamos acá. Nos dice, después de un potencial de acción, no se puede generar otro durante algunos milisegundos. No se va a generar un segundo potencial de acción hasta que éste haya recuperado su potencial de membrana en reposo. No se genera. Por ende, por eso es que los canales de sodio se inactivan cuando llegan a su potencial máximo. Entonces, una vez que se inactivan, no se va a poder generar otro potencial de acción por más que el impulso sea lo fuerte. A este se denomina como el periodo refractario absoluto. ¿Por qué el periodo refractario absoluto? Porque ni el estímulo más fuerte va a desencadenar otro potencial de acción, ¿ya? ¿Y cómo se encuentran los canales de sodio acá en el periodo refractario absoluto? Inactivados, ¿ya? Están inactivados. Ahora, en el periodo de hiperpolarización, ya, los canales de sodio se cierran, ¿verdad? Ya se han cerrado. Y como ya están cerrados, se vuelven activables. Entonces, aquí en este periodo, ya los canales de sodio, aquí ya se puede generar otro potencial de acción, porque ya podemos despolarizar y abrir nuevamente los canales de sodio. Entonces, pero esto solo va a ser posible cuando cuando un estímulo sea lo suficientemente fuerte. Si no es fuerte, no va a poder conducir otra vez a otro potencial de acción. Entonces, a este se conoce como el periodo refractario relativo. Entonces, al absoluto, ni el estímulo más fuerte. El relativo tiene que ser un estímulo fuerte. ¿Cómo está el canal de sodio en el relativo? En el periodo refractario absoluto, inactivado. En el relativo ya está cerrado, es decir, que puede ser activado nuevamente. Y esto ocurre en la fase de hiperpolarización, es decir, que ahí ya se puede iniciar otro potencial de acción. ¿Ya? Entonces eso respecto a los periodos. Absoluto y refractario. ¿Ven? Cuando se recupera. Miren en el periodo, en la hiperpolarización. Bueno, la propagación del potencial de acción a lo largo del axón. La transmisión de las señales nerviosas requiere fenómenos, ¿no?, de despolarización, repolarización a lo largo de la membrana axonal. Para que se puedan propagar nuestros potenciales, tiene que despolarizarse y luego se repolariza. Y luego despolariza la zona vecina. Nuevamente se repolariza. Ahora genera otro potencial de acción despolarizando la zona vecina. Se repolariza y despolariza la zona vecina. Entonces, para propagar los potenciales de acción se requieren fenómenos de despolarización, repolarización. Otro potencial de acción, despolarización, repolarización.
Otro potencial de acción, despolarización y repolarización. De esa manera se van a poder propagar nuestros impulsos nerviosos a través de las neuronas. Ahora hablemos de dos tipos de señalización, la pasiva y la activa. La señalización pasiva nos dice cuando un punto de la membrana se despolariza, a veces se produce una difusión pasiva. ¿Ya qué significa? Que se va a transmitir a la región adyacente, ya se ha despolarizado y va a despolarizar a su vecino. Pero esta onda despolarizante pierde intensidad a medida que se aleja. Entonces es imposible que este tipo de propagación se dé a largas distancias. Ya esto se conoce como una señalización pasiva o propagación pasiva. No sirve para largas distancias porque pierde intensidad. En cambio, para poder abarcar largas distancias, lo que utilizamos es una señalización activa, el potencial de acción, ¿ya? Este potencial de acción es generado de punto a punto en la membrana. Nos dice, va a recorrer grandes distancias. De esta forma, este potencial de acción no va a perder intensidad y tiene la capacidad de recorrer grandes distancias. Nos dice, acá la señal despolarizante llega al soma y a las dendritas. Y esta onda despolarizante llega al cono axónico. Y en el cono axónico hay gran cantidad de canales de sodio regulados por voltaje, los canales dependientes de voltaje. Entonces, en el cono axónico se va a iniciar o se va a empezar a generar el potencial de acción. Esta generación del potencial de acción se distribuye por toda la membrana y recorre grandes distancias sin perder o sin debilitarse. Ya entonces no me olviden eso respecto a los potenciales de acción. Entonces, ante un estímulo despolarizante en zonas donde la densidad de los canales de sodio es mayor, se producirá una mayor corriente de este ion y por ende va a producir un potencial de acción. ¿Y esto dónde ocurre? Donde hay gran cantidad de los canales de sodio o los canales dependientes de voltaje, cono axónico y nódulos de Ranvier, ¿ya? ¿Cuánto era su concentración? 10 a la 4, tiene mayor densidad en estas zonas, ¿ya? Entonces eso, en las zonas mielínicas. Bueno, y de ahí se va a propagar a lo largo de la membrana. Miren, aquí se genera en el cono axónico. Tiene sus canales y genera un potencial de acción, igual en los nódulos de Ranvier. Ahora hay dos tipos de propagación. Tenemos la propagación de punto a punto, también denominado propagación continua, y tenemos la propagación saltatoria. Ambos son señalizaciones activas, es decir, ambos recorren grandes distancias y ambos no se debilitan, ¿ya? La diferencia está en cómo van a propagarse. Uno es continuo y otro es saltatorio. Empezamos con la propagación continua o de punto a punto. Esta se va a dar específicamente en axones no mielinizados. Vean, acá no tiene vaina de mielina. Ahí ocurre este tipo de propagación. Es un tipo de propagación sucesiva, continua. El potencial de acción se genera en el cono axónico y se va a transmitir mediante una fase de despolarización, repolarización, despolarización, repolarización, hasta el botón terminal del axón. Entonces se genera de manera continua y nos dice sin decremento de su intensidad. Sirve para largas distancias y también no se va a debilitar. Y aquí hay una diferencia. Miren. ¿Cuál es la velocidad de propagación que ocurre? Este es en fibras amielínicas. Estamos hablando de la propagación de punto a punto o continua. La velocidad que recorre en el humano es 1 metro por segundo. En el calamar, en el axón del calamar, 25 a 30 metros por segundo es mucho más rápido. ¿Ya? Entonces eso. El otro tipo de propagación es la saltatoria, pero se ocurre en axones mielinizados. ¿Por qué? Porque ¿dónde se forman aquí los potenciales de acción? En los nódulos de Ranvier. Entonces se genera un potencial de acción en el nódulo de Ranvier y tiene que saltar al otro nódulo de Ranvier. No es continuo por toda la membrana, ¿ya? Entonces, no olviden. Propagación saltatoria, axones mielinizados, y la continua en axones no mielinizados. Muy bien, ahora, ¿qué hace la vaina de mielina? La vaina de mielina actúa como un aislante eléctrico. Lo que hace es prácticamente disminuir el flujo iónico a través de la membrana. No hay flujo iónico y esto hace que toda la corriente eléctrica se mantenga ahí. No permite la fuga de estos y por eso la conducción es mucho más rápida cuando hay vaina de mielina, porque actúan como un aislante, no permiten la fuga de estas corrientes eléctricas. Ahora, algo importante que tienen que diferenciar aquí. Las vainas de mielina
están formados por diferentes tipos de células. Si hablamos una vaina de mielina en el sistema nervioso central, está formado por los oligodendrocitos. En cambio, la vaina de mielina del sistema nervioso periférico está formado por las células de Schwann. Esto sí es muy importante, ¿ya? Sistema nervioso, oligodendrocitos y periférico, las células de Schwann. Y bueno, y todas estas rodean, ¿no? Y se necesita varias de estas células para rodear alrededor de lo que es el axón. Aparte de las células, ¿qué más contienen? Mielina. ¿Y de qué está compuesto la mielina? Esfingomielina. Aparte de tener esfingomielina, tiene glucolípidos, entre estos el cerebrósido y el sulfatósido y colesterol, ¿ya? Entonces, las vainas de mielina, células y mielina. Mielina tiene lo que es esfingomielina, los glucolípidos y colesterol. Ahora, varía el tipo de células. Si hablamos de una axón en sistema nervioso periférico, células de Schwann. Sistema nervioso de central, oligodendrocitos. Entonces, eso es importante, ¿ya? Y bueno, van a ir rodeando, ¿no? Muchas de estas en lo que es el nervio periférico, las células de Schwann. Ahora, estas células de Schwann están separadas, ¿no? Hay una región aislada aquí de unos 2 a 3 micrómetros que se denomina lo que es el nodo de Ranvier, ya en 2 a 3 micrómetros. Y solo en estas zonas de la membrana, los iones van a fluir con facilidad y van a poder generar los potenciales de acción. Por eso es que se propaga de un nódulo a otro, saltatorio. Ahora es mucho más rápido que el continuo. El continuo era... habíamos dicho 1 metro por segundo, aquí son 100 metros por segundo, es mucho más rápido, ¿ya? Que en el axón no mielinizado. Y bueno, van a ser renovados de manera periódica, ¿no? Y esto es porque hay gran cantidad de los canales dependientes de voltaje. ¿Cuánto? 10 a la 4 por micrómetro cuadrado. En cambio, en una célula que no hay mielina, ¿cuántos canales tenía? 20 nada más. Entonces, eso igual tienen que saber el cuadrito que hemos visto. Ya entonces los nódulos saltan de un nódulo de Ranvier, el potencial de acción, perdón, salta de un nódulo a otro y por eso se llama propagación saltatoria. Aquí podemos ver la continua, es más lenta, y esta es la saltatoria, ¿no? De nódulo a nódulo. Entonces eso. Muy bien, y aquí podemos ver algunas diferencias. Es más lenta las que está. La propagación continua de punto a punto está en axones no mielinizados, es mucho más lenta, 1 metro por segundo. Y la propagación saltatoria es mucho más rápido y está en axones mielinizados, hasta 100 metros por segundo. Ya, entonces eso es importante. Ambas son señalizaciones activas, son para largas distancias y no se van a debilitar, eso es importante. Muy bien, sinapsis. La sinapsis nos dice, el potencial de acción se transmite finalmente de neurona a otra mediante una sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es la comunicación intercelular, que puede ser de una neurona a otra neurona, pero no siempre ocurre de una neurona a otra neurona. También se pueden comunicar con otras células, por ejemplo, se pueden comunicar con células musculares o glándulas, ¿ya? Entonces esa es la sinapsis. Hay dos tipos de sinapsis, la eléctrica y la química. La sinapsis eléctrica es un tipo de comunicación directa a través de uniones o canales de tipo GATT. A través de esto se van a pasar los iones directamente de una célula a otra y se van a despolarizar, ¿ya? Esta transmisión no tiene retardos, es directo, es más rápido. En cambio, la sinapsis química, estas no están conectadas de manera directa, sino están separadas por una brecha, la hendidura sináptica, que tiene una longitud de 20 a 50 nanómetros, ¿ya? Entonces, la señal nerviosa, esta señal eléctrica, no puede pasar lo que es la hendidura sináptica. Entonces, ¿qué hace? Nos dice que lo que hace esta neurona presináptica es convertir la señal eléctrica en química, liberando sustancias químicas, los neurotransmisores. Estas sustancias químicas, los neurotransmisores, sí pueden difundir por la hendidura sináptica y van a ser recibidos por los receptores de la neurona postsináptica, donde van a convertirse nuevamente en señales eléctricas, ¿no? Por los cambios iónicos. De esa manera ocurre. Si hay una alteración en la conducción del impulso nervioso, puede causar ciertas enfermedades, por ejemplo, la esclerosis múltiple. ¿Qué era la esclerosis múltiple? Hemos dicho anticuerpos contra la mielina, y se destruye la mielina, la conducción es mucho más lenta, se altera la conducción. Entonces, esa es la esclerosis múltiple. Ya es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. Destruye lo que es la mielina. Y acá podemos encontrar, se va a caracterizar porque hay inflamación, hay desmielinización y también la gliosis. ¿Qué es la gliosis? Como estos se están dañando, se está destruyendo, se forma como un tejido cicatrizal. Entonces eso es gliosis. Encontramos inflamación, desmielinización y la gliosis en estas vainas de mielina. Y podemos observar ciertas lesiones focales, ¿no? Las placas que van a ser prácticamente zonas desmielinizantes. Por lo general, esta esclerosis múltiple lo único que causa es desmielinización. Se preserva el axón
hay una preservación relativa. Pero si la inflamación, porque cuando los anticuerpos nos atacan, generan un proceso inflamatorio. Si ese proceso inflamatorio es muy marcado, no solo va a destruir lo que es la vaina de mielina, ahí sí puede haber destrucción axonal. Ya entonces, por lo general, solo destrucción de mielina, se preserva el axón. Pero si la inflamación es muy marcada por estos anticuerpos que nos están atacando, puede haber una destrucción axonal. ¿Cuál es la etiología? De hecho, es desconocida. Se piensa que pueden ser porque hay ciertos factores que inducen a una respuesta inmunitaria. Nuestros propios linfocitos nos empiezan a atacar. ¿Qué linfocitos? Los linfocitos T autorreactivos, los CD4 y los CD8. Y esto generalmente atacan a personas que son genéticamente predispuestas, ¿ya? También se ha sugerido que puede ser por un mimetismo molecular. ¿Qué significa? Que puede haber algún otro tipo de enfermedad que se asocie y que haga que nuestro cuerpo o nuestro sistema inmunitario empiece a atacar nuestras propias células. Entonces puede tener un mimetismo contra los virus, ¿no?, que causan infecciones respiratorias. Entonces, ¿qué pasa? El sistema inmunitario no solo va a atacar a estos virus que causan infecciones respiratorias, sino también van a atacar a nuestros antígenos mielínicos, ya que van a activar los linfocitos T. Entonces, la mayoría de estos estudios apoyan esta hipótesis de que es una enfermedad autoinmunitaria mediada por linfocitos T específicos, los TH1, los linfocitos, como hemos mencionado, los linfocitos T, CD4, los CD8, que son autorreactivos, ¿no?, que van a atacar los antígenos de la vaina de mielina. Ahora, estos antígenos de la vaina de mielina tienen una proteína importante, la MBP, que es la proteína mielínica básica. Atacan a este antígeno, a esta proteína mielínica básica, y destruyen nuestras vainas de mielina. Y también pueden activar a otros linfocitos como B o otros anticuerpos para causar estas lesiones desmielinizantes. Y entonces lo normal es que no nos ataque, pero en una esclerosis múltiple estos linfocitos T son antimielina. Van a destruir nuestros antígenos en la mielina, esta proteína importante, la MBP, la proteína básica de mielina, y empiezan a atacarnos. ¿Cuál es el cuadro clínico? Afecta el sistema nervioso central, entonces lo que hay puede ser afectación del nervio del quiasma óptico, tronco cerebral y demás. Lo que causa es alteración, ¿no? Puede haber debilidad, alteración sensitiva, hormigueo, alteración de la visión, ataxia, puede haber disfunción vesical, alteraciones del estado cognitivo, deterioro también cognitivo, todo eso. Y aquí podemos ver en la imagen algunas áreas desmielinizantes, ¿no? Eso es lo que causa la esclerosis múltiple. Bueno, entonces con eso habríamos terminado. Hay una parte final que nos habla de la ecuación de Nernst. No olvidemos que la ecuación de Nernst, ¿qué hace? Lo que hace es calcular, ¿no?, el potencial de equilibrio, es decir, el potencial de membrana en reposo, cómo cada ion contribuye al potencial de membrana en reposo o al potencial de equilibrio, como lo llama acá. Acá no nos menciona nada importante, nos habla del gradiente electroquímico. No olviden que el gradiente electroquímico determina en qué dirección se va a mover un ion, y este gradiente electroquímico tiene dos componentes: el gradiente de voltaje y el gradiente de concentración. Cuando estos dos se contrarrestan, es decir, van en direcciones opuestas, el gradiente electroquímico es cero. Cuando estos van en direcciones opuestas, no hay movimiento del ion, o sea, es lento, no hay movimiento, y vamos a entrar en un estado de equilibrio, potencial de equilibrio. Y la ecuación de Nernst, que calcula el potencial de equilibrio, ¿no? Estas fórmulas no las necesitan saber. Bueno, chicos, eso sería entonces todo respecto al tema de microtransporte.